Hola corazones, bienvenidos a vuestra lectura del día de hoy, en el que preguntamos a tus guías espirituales cómo mejorar tu bienestar. Nuestro bienestar siempre es una parte tremendamente importante de nuestra vida. Tienes por un lado el sanador, el grupo 1 es el sanador, el grupo 2, bueno, nos está costando, el grupo 2 es la visión y el grupo 3 es el néctar. En ese tapete que hemos inaugurado hace poco, en el que tenemos el pentagrama, tenemos las estaciones del año, tenemos los signos zodiacales y tenemos el nudo que nos recuerda la importancia del poder de 3, la importancia de las triadas en el mundo espiritual, de los triunfos divinos, que mucho hemos hablado aquí en este canal. Vamos a ver, también tienes los cristales, puedes elegir a través del cuarzo, perdón, de la turquesa, del cuarzo blanco o de la aventurina verde. Tómate todo tu tiempo para decidir si es el grupo 1, es el grupo 2 o es el grupo 3. Las marcas de tiempo las tienes en la descripción y te espero en tu lectura. Bienvenidos a esta parte en la que empezamos a interactuar con la energía de los guías espirituales. Empezamos a conectar con las energías. Hoy tenemos el oráculo de la luna que nos ayuda. Ya tenemos el grupo 1 y el grupo 2. Vamos a tener también los arquetipos. Ya tenemos el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Y finalmente, la sabiduría egipcia. Vamos a por el grupo 1, que nos den claridad, el grupo 2 y finalmente vamos a por el grupo 3. El grupo 3. Bien, ya tenemos los 3 grupos. El grupo 1, el sanador. El grupo 2, la visión. Y el grupo 3, el néctar. Tómate todo tu tiempo. Las marcas de tiempo las tienes en la descripción. Y te espero en tu lectura. Bienvenidos corazones del grupo 1 a esta lectura del día de hoy tan especial de cómo puedes mejorar tu bienestar. Nuestro bienestar, de hecho, la mayoría de las personas en este canal tienen como preocupación cómo mejorar su bienestar, cómo encontrarse mejor. Nuestro bienestar a veces está relacionado con las cosas que nos pasan, con la forma en la que gestionamos nuestra vida. Y es tan importante saber gestionar las cosas de forma correcta. Bien, la sabiduría egipcia te está hablando de la verdad y la igualdad. Tienes tu carta significativa, que es el sanador. El sanador te está hablando de certezas, el sanador te está hablando de encontrarte con la verdad. El sanador te está hablando de encontrarte contigo misma, encontrarte contigo mismo. El sanador te está hablando de sabiduría. El sanador te está hablando de certezas. El sanador te está hablando de ver la realidad de forma objetiva. El sanador te está hablando de encontrarte a ti mismo, encontrarte a ti misma y sobre todo encontrar esos secretos que a veces están ocultos y a veces te decimos en este canal. Es una carta de búsqueda y es una carta de encontrar. Es una carta de encontrar a través de esa búsqueda.
esa búsqueda por tu bienestar. Ya Matt nos está hablando de verdad, de realidad, de realidades y no ver las cosas de una forma igual con mucha ilusión pero con pocas certezas. Esta lectura te está hablando que el bienestar está relacionado con la verdad. El bienestar en tu vida está relacionado con esas certezas y esa claridad. Tienes también las energías de la madre, que en la luz te está hablando del nutrir, de la paciencia, del amor incondicional, de la felicidad en dar nacimiento a una vida. En la sombra nos está hablando de abandonar a los niños, de inculcar la culpa en los niños para que sean independientes. Por lo cual estas energías de la madre siempre nos están hablando también de cariño, nos están hablando de unión, nos están hablando de cohesión. Y la luna te está diciendo, los mensajes de Gaia son la madre tierra. Por lo cual a nivel energético te están hablando de encontrar la verdad, la realidad, ser consciente de esa realidad. Y eso es lo que va a hacer que no sufras tanto. A veces queremos que los demás hagan lo que a nosotros nos gustaría. Y entonces te están hablando, Matt es lo que te está hablando, de encontrar esa verdad, de saber por qué las personas hacen las cosas que hacen y de esa forma tú llegar a tener la sabiduría necesaria para tener esas energías de esta madre, el cariño terrenal, el amor incondicional pero de una forma terrenal, es decir, con los pies en la tierra. Y como Matt está hablando de lo importante que es el equilibrio, que lo importante que es encontrar un punto medio donde ahí poder llegar a encontrar. Vamos a ver qué nos dice las tea leaf, estas cartitas redondas. Tienes las flores que nos están hablando de tristeza por una pérdida. Tienes esta carta del bosque que enlaza con... Esta carta suele salir cuando no vemos la realidad de forma objetiva. La ruptura. Que es algo que ya hemos canalizado en la lectura. De que tu bienestar está muy relacionado en que veas las cosas de la forma correcta, que cambies la perspectiva. Tienes el abanico con la celebración y el romanticismo y finalmente, vamos a subir un poco, tienes el camello. Bien, en las cartas de té tienes esa necesidad tuya de encontrar la claridad a través de despejar ese camino del bosque. A veces el bosque no nos deja ver lo que hay detrás. Entonces, este es un mensaje para ti, para encontrar, para mejorar tu bienestar, de llegar a la verdad. Como te está diciendo Matt, con ese número 13, que es el número de la estabilidad. De llegar a encontrar la verdad, de sanar a través de la verdad. En el que, bueno, también te está hablando de esa frustración con esa tacita rota, de esa frustración muy probablemente con el comportamiento de determinadas personas. Y ahí con la madre terrenal te está hablando de cómo esa energía de cariño, la energía de la madre, de arropar, de abrazar, de integrar, de querer, de saber amar.
de dar. Es tremendamente importante para este camino tuyo de bienestar. Vamos a ver ahora qué nos dicen las runas, con nuestro tablón de runas. Vamos a barajarlas bien. Bien. Tienes en salud, en amor, en rescatado. Tienes a Berkana, también unido con las relaciones como el hogar. Y el disfrutar de las cosas que ocurren en tu vida va a ser tremendamente importante para ti y también para tu entorno. Porque nos están hablando que también es el bienestar de tu entorno. Con esas energías, sobre todo de la madre, como el entorno es tremendamente importante. Y ahí nos está hablando el hogar, el entorno y el amor. El amor, ese amor de madre que hemos visto antes, y el hogar, por lo cual nos está hablando de ese cariño, de esas energías de abrazar, de arropar, ya sea tu familia, de tu hogar, o igual tu hogar son realmente amigos que son tremendamente cercanos para ti, que son tremendamente importantes. Como Berkana lo tenemos en las relaciones también, y en esas energías de estar rescatado, de haberte salvado, de haber sanado en el fondo, porque cuando nos rescatan realmente estamos en ese proceso de sanar, estamos en ese proceso de encontrar la verdad, de encontrar el camino. Y como la salud va a formar parte importante, y sobre todo la diversión, es decir, el disfrutar de momento con la celebración aquí también que nos están hablando, por lo cual de forma central es muy importante el disfrutar del momento presente, el amor de esa unión con esas personas de tu hogar, sea lo que tú consideres tu hogar, y cómo realmente el estar conectada con ese cariño, estar conectada con ese amor, es lo que te va a llevar a tener una gran claridad, es lo que te va a llevar a tener una gran certeza de las cosas que pasan en tu vida. Y ahora pues vamos a ver tu carta significativa del tarot. Y bueno, aprovecho de corazón para agradeceros a los que escribís en la parte de comentarios. Muchísimas gracias. Y si la lectura está resonando contigo, pues házmelo saber en la parte de comentarios y quédate hasta el final, porque tenemos una sesión de plegarias, de peticiones, de pedir al universo que todas estas cosas que aparecen en la lectura se materializan y se hagan verdad. Ya tenemos tu carta significativa del tarot, que es el 9 de espadas. En esa frustración que también ha aparecido, en esas energías de frustración que han aparecido en la lectura, y que es importante en esa gran actividad, digamos, mental de pensar de muchísimas cosas. Vamos a ver, también tienes, bueno, aquí tienes la reina de espadas, aquí tienes el 10 de espadas, un nuevo comienzo. Y el ciclo, la rueda de la fortuna. A ver, que estas las hemos subido mucho. Y nos van a caber hoy todas mejor presentadas. Y fijaros cómo termina la baraja, tu campeona, tu campeón. Además de ese cambio de ciclo. Por lo cual nos está hablando de un camino de frustración, con esta taza rota que también nos dice, pero cómo vas a encontrar el amor, cómo vas a encontrar el camino, cómo vas a encontrar ese ser rescatado que nos estaban hablando las runas, cómo vas a encontrar esa dimensión nueva con ese carro. Entonces, bueno, la primera tirada nos está hablando de mantener tu poder,
en ese dar y recibir también, vaya, bueno, pues tienen que salir. Esta tiene que ir ahí. Esta aquí con la rueda de fortuna duplicada, rueda de fortuna, cambios. Y esta debe de salir también, que la ponemos por aquí, fijaros, ese triunfo. Por lo cual, para tu bienestar pasas de un camino tremendamente complicado. Para cerrar tienes el 5 de espadas con esa victoria y tienes el 7 de espadas, del 7 de bastos con esa resiliencia. Fijaros, ese centrarte en ti, que es lo que estábamos hablando aquí con este 4 de oros, cómo es el conservar con tu poder, conectar con tu poder, para desde ahí realmente llegar a construir todo, ¿no? ¿Qué es construir todo? Pues fijaros, pues desde esa carta significativa del tarot, que es ese 9 de espadas, de ese pánico, angustias, preocupaciones, cómo al final llegas a estas energías de triunfo, triunfo y triunfo. Entonces realmente te van a ayudar desde el otro lado, te van a ayudar a encontrar los caminos adecuados. Y a pesar de toda esa angustia que puedas llegar a tener, ese 3 de copas que bueno, nos está hablando de lo importante, que las runas también nos estaban hablando de las relaciones, de cómo esas relaciones van a formar parte muy importante. Fijaros que esta carta, aunque es la reina de espadas, son dos personas que que han quedado, y aquí son 3 que han quedado. Por lo cual es tremendamente importante esa unión con personas, ese amor que te estaba hablando en las runas. Ese amor de la madre, ese cariño, ese sentir el contacto con tus seres queridos, con las personas que realmente aprecias mucho, y ese contacto realmente te va a hacer sentirte llena, te va a hacer sentirte absolutamente lleno y completo. Y como ese cambio de ciclo viene hacia tu vida, fijaros aquí, y ese éxito en llegar a tener, pues bueno, lo que nos está diciendo el tema del día de hoy, ese bienestar, poder llegar a obtener ese bienestar. Esta eres tú, después de haber triunfado con ese bienestar. De la verdad y esta carta del bosque, el ver la realidad en las relaciones humanas y no tu visión, digamos, especial de cómo debían ser las cosas, pues va a formar parte muy importante, va a ser muy determinante en cómo vas a ir encontrando todos esos caminos que te van a llevar a llegar a tener ese triunfo, a tener esa sanación. Luego, el tarot de los espíritus nos está hablando de, bueno, pues se ve que tienen que salir estas dos. Están hablando interesante de la niñez. Y finalmente nos habla de las almas. Mensaje muy potente, mensaje muy fuerte. Nos está hablando que para alguno de vosotros podría ser una tragedia en vidas pasadas y como eso ha, digamos, lastimado tu yo, el niño. Aquí están esas personas que te rescatan, ese mundo espiritual que toma nota de todo lo que te ha ocurrido, de todas esas frustraciones y cómo va a tu encuentro. Ese grupo de almas. Como tú, yo, el niño, ha sufrido, fijaros, niño y niño. Por lo cual, las energías del niño, el niño que es esa persona que sufre a veces por falta de cariño, por falta de comprensión, por falta de abrazo, como es tremendamente importante en ese 6 de copas. Ese 6 de copas nos está hablando de felicidad, pero aquí nos está hablando de emociones, nos está hablando de cómo es bueno que llegues a gestionar mejor todas esas emociones. Entonces esta lectura nos está hablando mucho de
de cómo tus guías están aconsejando de ver la realidad de forma correcta, de forma objetiva, en no estar conectado con ilusiones mentales o expectativas que no son correctas, identificándote con destinos que pueden no estar muy relacionados con lo que la fuente ve, ¿no? Porque la fuente siempre ve las cosas de una forma determinada, con su mente de fuente, que no es igual que la mente que tenemos nosotros. Entonces realmente, bueno, pues eso es importante. Realmente este camino de bienestar realmente es un camino de bienestar hacia ver las cosas más como la ve la fuente, donde te conectes con tu poder para ser capaz de tener mejores relaciones, que es lo que nos está hablando aquí el 6 de euros. Nos está hablando de ese dar, recibir, que es lo que hay en una relación. Y como esa conexión humana es tan importante para tú realmente llegar a un nuevo comienzo y un cambio de ciclo y esa realidad de aprender. Vamos a ver ahora, preguntar qué consejos adicionales hay para ti. Por favor, ¿qué consejos podéis dar a grupo 1? Aquí nos están hablando de las luchas. Esta es una carta muy importante. La sabiduría, ¿veis? De cómo la sabiduría de las relaciones humanas va a ser tremendamente importante en este camino. El 10 de espadas que ya nos ha aparecido con ese nuevo comienzo. Y estos finales dolorosos que ya lo veíamos con la taza rota. Ese 2 de oros en esa dualidad de realidades. El 3 de copas, de nuevo, con lo importante que es ese contacto humano para ti, para llegar a tener este bienestar. Y finalmente, la abundancia. La abundancia de Gaia, terrenal, de oros, y la abundancia de la madre, la abundancia del corazón, la abundancia del cariño. Y para finalizar, ese 3 de espadas, que es ese 3 de espadas, ese corazón roto que vas a superar por todo este camino, que es lo que nos está hablando al cerrar esa carta, de cómo a través de la sabiduría y el saber gestionar todas estas cosas que están pasando en tu vida, vas a realmente llegar a encontrar la abundancia y encontrar el camino. Así que esta ha sido tu lectura y bueno, ahora pasamos a la parte de plegarias, donde pedimos a la fuente bendiciones. Este es un mensaje para la fuente. Dale sanación al grupo 1 para no sufrir con las relaciones humanas, para encontrar una perspectiva diferente donde sea capaz de integrar todas las cosas que ocurren en su entorno. Enséñale a amar, enséñale a encontrar la verdad, enséñale a despejar el bosque para encontrar la verdad. Por lo que te doy gracias, 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 y que así sea. Y hecho está. Así que esta ha sido tu lectura. Si te ha gustado, da al botón de me gusta, comparte con amistades y seres queridos si crees que puedan estar en un camino similar a este, y como no, suscríbete al canal. De esa forma nuestras energías están conectadas y para mí es muchísimo más fácil poder llegar a ti y conectar contigo. Muchísimas gracias de todo corazón y que la paz, el amor y la luz estén siempre, siempre, siempre contigo. Bienvenidos, corazones del grupo 2, a vuestra lectura de cómo mejorar tu bienestar. Tu carta significativa es la visión. Esta carta te está hablando de vidas pasadas. Te
está hablando de la sabiduría que tu alma ha tenido a través de todas las vidas pasadas. Y te está hablando, te están pidiendo que conectes con tu intuición. Que conectes con esos rayos, con esos relámpagos de certeza que sabes que recibes de vez en cuando. Esos rayos, esos flashes, lo son todo para encontrar el bienestar. Esos flashes te van a dar la certeza. Esos flashes te están dando la sabiduría de tus ancestros. Esos flashes te están dando la verdad de la fuente, la verdad de tu alma, la verdad de tu parte divina y la verdad de todo lo que ha de ser realizado en tu vida está a través de esos flashes, esas intuiciones que tú recibes, esa sabiduría del búho en esta carta significativa. Fijaros en esa montaña que al final hay una cueva y hay una luz dentro. Te están hablando de conectar con la luz que llevas dentro de ti, esa luz divina, esa luz conectada con tu triún divino, esa luz conectada con tu alma, con tu energía divina y con esa energía mental que está conectada con la visión del tercer ojo, la visión de toda tu parte espiritual, toda esa parte que se marcha cuando el cuerpo deja de existir. Por lo cual, esa es la parte importante. No es lo importante lo que puedas llegar a ver con tus ojos, lo importante es lo que puedas ver con tu alma, con tu parte espiritual. Y el mundo egipcio, la sabiduría, te está hablando de recursos, con el mensaje de Kun y ese número 3 con ese número 21. ¿Y los arquetipos que pueden estar diciéndote? Pues te están hablando de las energías del mentor. Interesante. Y la luna sobre una solución. Así que tienes un problema, tienes una dificultad. La solución está contactar con personas con más experiencia que tú para encontrar recursos. Por lo cual se va aclarando la lectura. Dentro de esa visión de su intuición, para muchos de vosotros esos mentores son vuestros guías espirituales, vuestros ancestros, que os van a dar con esos flashes la solución y vais a ser capaz de llegar a conectar con esos recursos. Hay una actividad que podéis hacer que es antes de dormir, pero pedir creyendo. Es decir, tenéis que creer que esto es así. Tenéis que tener esa creencia. Y les pedís a vuestros ancestros, a vuestros guías espirituales, o que os resuelvan un problema que podáis tener, que os preocupe mucho. Y luego cuando os levantéis, nada más abrir los ojos, puede ser que tengáis la idea, que de repente os haya venido una idea y lo veáis. Otros de vosotros quizás lo encontráis en los sueños, pero de cualquier forma ellos escuchan. Y esos problemas que tienes para encontrar esos caminos y tener esos recursos, pues ellos te echan una mano. Por lo cual, eso es algo que puedes hacer, el preguntar. Lees y tú luego, cuando te despiertas, fijarte, observar si hay algo en tu mente, si hay alguna idea nueva que no tenías el día anterior, si tienes alguna percepción diferente sobre un problema que tengas. Vamos a ver ahora tus cartas del té, las cartas de los tea leaves. Las cartas de té. Uy, hay una que quiere salir, la abundancia. Siempre pues, nos dan mucha información, la lucha. Nos dan mucha información sobre las cosas que puedan estarte pasando. Bueno, pues hay en tu entorno gente que
que, bueno, no son muy agradables. Son un poco... O puede ser para alguno de vosotros que sea así. Otra carta que nos está hablando de acusaciones, de malos rollos. Bueno, esto vamos a bajarlo así. Eso es. Y bueno, pues tu entorno con la carta esta de Ram nos está hablando y la lucha, que bueno, pues fijaros que en las 3 columnas hay las acusaciones de aquí abajo, hay la lucha y personas que son agresivas o que son conflictivas. Y esta mano que nos están hablando de esa mano del mentor, de esa mano de la ayuda, de esa mano de echarte un capote, ¿no? Y realmente esa mano va a venir a través de este barco, este bote, que te está diciendo que hay cosas que vienen a tu vida, que no desesperes, que toda esa certeza, todas esas ideas, toda esa ayuda vienes, que escuches y que pidas al universo a través de estas entidades espirituales que te den la guía y te den esa mano, te echen ese capote, te echen esa mano. Vamos a ver ahora las runas, qué mensajes nos dan, vamos a barajarlas bien. Bueno, pues hay cambios ahora mismo, hay cambios muy pronto. Nos está hablando de compromiso, de diversión, de objetivos y de futuro y relaciones. Tu futuro pasa por las relaciones que pueda haber en tu vida. En ese sentido, ese mentor está hablando de esa conexión con el mundo espiritual, de cómo va a ser importante y cómo van a haber cambios en tu vida a corto plazo que van a llevarte a ese camino de encontrar ese futuro. Porque en este momento, pues, tienes personas conflictivas, tienes situaciones complicadas. Y entonces, todo ese viaje te va a llevar a una situación en la que realmente conectes y contactes con ese futuro, donde esos objetivos que tú tienes puedan llegarse a cumplir, donde esa visión que tienes, que hemos visto, que rodeada de un entorno tan tóxico, parece que esa visión nunca va a ser posible. También nos habla de cómo el compromiso va a ser importante en este camino, ya sea el compromiso tuyo o el compromiso con las personas al otro lado. Esa creencia. La ayuda viene y está empezando a venir ahora mismo. Y eso te va a llevar a tener un futuro donde vas a tener más recursos y donde vas a poder conectar con personas que te ayuden, que te encuentren, que te enseñen el camino con esa mano que nos está hablando de ayuda. Bueno, y aprovecho para agradeceros de corazón, los escribís en la parte de comentarios y a todos por ver los vídeos de este canal de la Alianza de Corazones, en el que hablamos de la conciencia del corazón y preguntamos a los guías y a la fuente de certezas. Entonces, gracias por comentar los vídeos porque me anima mucho a seguir adelante. Y bueno, si la lectura resuena contigo, pues házmelo saber en la parte de comentarios. Ahora, pues vamos a ver tu carta significativa del tarot, que ya la tenemos. Tu carta significativa del tarot es la abundancia. Y esta que se ha quedado aquí, son 2. Bueno, pues ya tenemos 2. ¿Os lo decía o no os lo decía? ¿Os lo decía o no os lo decía? Vais a pesar de todo este entorno, que es algo tóxico, tienes unas cartas tremendas de triunfo.
Así que cree total y completamente en esa visión tuya, en lo que puedas tener en los sueños, en esos mensajes de cuando te levantes que hemos hablado antes, que te dicen. Y fijaros esta carta que con la runa en diversión es una energía muy similar. Te está hablando de disfruta el camino, no te agobies en exceso. Y esta carta creo que también es importante. Desarrolla habilidades. Y para cerrar, el as de espadas con éxito. Así que eso es lo que tienes. Tienes campeón, fijaros, la copa del campeón está aquí. ¿La veis ahí? Pues es esta. Entonces, está hablando de éxito. Aquí el 9 de oros te está hablando de un deseo material que se va a hacer en realidad. ¿Qué deseo es material? El deseo de tu visión. Si veis aquí con la visión hay como un sello. Y ese as de espadas, que el as de espadas nos está hablando de éxito, nos está hablando de claridad, nos está hablando... Así que fíjate lo importante que va a ser para tu vida que conectes con la claridad que te pueden dar o que te puedan dar tus guías espirituales o tus ancestros. Eso va a ser tremendamente importante porque es una ayuda que tienes que viene del más allá, porque esta carta del bote nos está hablando de algo que viene hacia ti, caído del cielo. Tienes el juicio. Fíjate ahí tu parte espiritual, ¿la ves? Cómo se eleva. Cómo se eleva. Esta también es una carta que nos está hablando de esa conexión. Esa reina de copas. Esa conexión con el más allá. Caballero de copas. La templanza, fíjate, un ángel que te está hablando de conexión. Y finalmente, la meditación. Y para cerrar la baraja, tienes el 9 de oros de nuevo, repetido, que es ese deseo hecho realidad. Es que se cumplen tus sueños, es que se cumplen tus deseos, que se cumple todo aquello que tú quieres que realmente llegue a tu vida. Vamos a ver, están hablando de equilibrio, de nuevo templanza, que ya ha aparecido y cambios en tu vida. Y cerrando la baraja, pues nos está hablando de alegría, nos está hablando, fijaros, de conexión. Esa alegría del campeón. Esa alegría de seas de espadas, de haber conseguido tus objetivos. Que quiero recordar, estaban por aquí. No, estaban en las runas, objetivos. Esos objetivos de las runas están conectados con esa visión que tú tienes. Así que cree total y completamente en esa visión. Lo que tú visualizas en sueños o en esos deseos, que toda esa información es lo que viene de tu alma. Toda esa información, todas esas sensaciones, todas esas percepciones son energías que vienen directamente de tu alma y vienen para enseñarte el camino, para echarte una mano. Así que cree total y completamente en ellas. Vamos a ver ahora, por favor, qué mensajes de consejos podemos llegar a tener. Por lo cual el fruto es brillante. Aquí tenemos el renacimiento, el ser bendecido, bendecida y recibir del universo todas las bendiciones. De ese de nuevo as de espadas, pero en este caso nos está hablando de conciencia, de cómo esa conciencia espiritual tuya, de esa conexión, va a hacerte encontrar ese nuevo tú. Está hablando también de fortaleza. Es un camino tremendo de abundancia. Para cerrar la baraja, nos está hablando... Fijaros, compromiso, que también salió en las runas, en estas energías del 6 de oros, por lo cual este compromiso, esta carta nos está dando las pistas,
que está relacionado con esas relaciones que también te aparecen en las runas. Son la conexión, la cohesión con las personas, lo que te van a hacer llegar a tener este éxito. Y llegar a tener ese éxito en tu bienestar. Llegar a poder desactivar ese entorno con esas toxicidades. Y cómo vas a encontrar la solución, que era esta carta del oráculo de la luna, vas a encontrar el equilibrio, van a haber esos cambios en tu vida y va a venir esa alegría. Desarrollando las habilidades que necesitas, sobre todo conecta con el más allá, conecta con tu intuición. Lo que canalizamos al principio, conecta con la sabiduría de la fuente, conecta con la verdad de tu alma, conecta con lo que tú sientes desde el punto de vista espiritual, con esas energías, esas percepciones extrasensoriales, porque todo eso te va a hacer, te va a enseñar el camino para que esa nueva tú, ese nuevo tú, pueda salir adelante, que te va a dar abundancia. Esta abundancia es la solución a tu bienestar, es la solución a todos los problemas. Y lo tienes ahí, fíjate si lo tienes ahí, que esta eres tú y lo estás cogiendo, porque la sabiduría te lo va a dar. ¿Veis que ese búho está aquí, que nos representa la sabiduría, el mismo? Y ese búho viene a darte la abundancia que tienes aquí para tú llegar a tener esa abundancia de bienestar, en el que las relaciones personales de tu familia y de tus amigos van a formar parte muy importante para darte esa conexión tan poderosa. Así que esta ha sido tu lectura. Ahora pasamos a la parte de las plegarias. Os aconsejo que pongáis los subtítulos para que todas las personas del grupo 1 que se quedan hasta el final podamos pedir con estas palabras. Este es un mensaje para la fuente. Dame creencia en mis visiones. Dame conexión con todas esas entidades espirituales que pones a mi servicio. Ayúdame a hacer este camino hacia esta gran claridad y esta gran abundancia. Dame ese bienestar. Ayúdame a resolver todos los posibles conflictos que pueda tener en mis entornos y llegar a la luz, llegar a la felicidad, llegar al bienestar. Haz que todo lo que ha aparecido aquí en esta lectura de el triunfo y la abundancia en mi vida esté ya creado para mí. Gracias por crearlo. Gracias por darme toda esta abundancia y que así sea. Te lo agradezco de corazón. Así que esta ha sido tu lectura. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, da al botón de me gusta, compártela con amistades y seres queridos si quieres que puedan estar en un camino similar a este. Y como no, suscríbete al canal. De esa forma nuestras energías están conectadas y para mí es muchísimo más fácil poder llegar a conectar contigo. Y nada más, te doy las gracias por ver el vídeo y que la paz, el amor y la luz estén siempre contigo. Hola queridos corazones del grupo 3, bienvenidos a vuestra lectura del día de hoy en el que preguntamos a tus guías cómo puedes tener más bienestar. Tu carta significativa es esta, el néctar. El néctar es esa sustancia que te lleva a la abundancia, esa sustancia espiritual que te lleva a la comprensión, que te lleva a la unión con la fuente, que te lleva a conectar todos los puntos, te lleva a esos momentos de ajá, de cuando realmente
había algo que no entendías y de repente te viene como una revelación y dices, anda, si esto es por esto. Eso es el néctar. Por lo cual el universo, la fuente, te está hablando en esa lectura de sabiduría, te está hablando de certezas, te está hablando de encontrar esa luz, te está hablando también de conexión con tus ancestros, te está hablando de que seas consciente de todo lo que ocurre a tu alrededor, te está hablando que llegues a conectar con tu intuición y con tu alma para saber lo que tu mente no sabe y tu alma sí. Te están hablando de conexión con el mundo espiritual, te están hablando de llegar a tener esa sabiduría que tiene la fuente, esa sabiduría que tienen tus guías espirituales. Te está hablando de llegar a estar conectado con el todo. Te está hablando de saber los secretos, las cosas que están ocultas. Y todo eso va a ser tremendamente importante para tu bienestar. Todas esas revelaciones, toda esa revelación de secretos, toda esa sabiduría del mundo oculto te va a llevar a la sabiduría de tu vida y la conexión de forma tremendamente importante. Vamos a ver ahora el resto de las cartas. La sabiduría egipcia que te está diciendo esto. Metseger, con hacer lo correcto, con este número 32 que nos está hablando del cambio. Luego la luna te está hablando de admisión. Y los arquetipos te está hablando del alquimista que en la luz te habla de la transformación de motivos primitivos y objetivos en sabiduría sagrada. En la sombra te está hablando de utilizar de forma incorrecta el poder y el conocimiento que viene a través de la práctica espiritual. Es decir, utilizar la sabiduría espiritual para otro tipo de cosas y otro tipo de agendas. Así que tus energías, pues bueno, te están hablando de esa gran conexión que es el néctar y cómo va a haber una ambición para tú tener más bienestar, en el que va a ser muy importante que conectes con la luz de hacer lo correcto, conectando realmente como con la ética, con la moral, con cómo han de ser realmente las cosas, cómo deben de plantearse en su vida, cómo debes de tú actuar de forma correcta con otras personas, cómo también otras personas deben actuar de forma correcta contigo. Para encontrar ese bienestar, te están hablando de cómo va a ser tremendamente importante que seas ese alquimista. ¿Quién es el alquimista? Pues el alquimista es esa persona que neutraliza lo malo para convertirlo en bueno, que neutraliza la oscuridad para convertirla en luz, que neutraliza, para algunos de vosotros probablemente ese es el mensaje, de que neutraliza las personas que son ambiciosas para tener una ambición sana, con mensaje, con ese hacer lo correcto, con esa ética, en transformar la oscuridad o lo oscuro que pueda haber para, a través del néctar, convertirlo en luz y convertirlo en algo sano para ti y para las personas que te rodean. Vamos a ver ahora, ya tenemos la primera, las tea leaves que vienen relacionadas con esta. Tienes el árbol con esta lectura que nos está hablando de bienestar. Y bueno, ya aparece como una cierta frustración. Podría ser que para alguno de vosotros
tengáis esa frustración y cómo las energías del árbol son tremendamente importantes. Aquí nos aparecen los objetivos. La victoria. ¿Cómo vas a ser capaz de neutralizar la oscuridad y convertirlo en luz? Y una persona mayor que está ahí para ayudarte. Y cómo realmente vas a triunfar, que es lo que te está hablando la lectura del día de hoy. En hacer lo correcto, en hacer lo que ha de ser hecho, igual que este tapete que nos está hablando de los pentagramas, de los signos zodiacales. Aquí está Sagitario, que es el mío. Nos está hablando de las estaciones, Licha, Yule, Imbolic. Nos está hablando del círculo, nos está hablando de la unión y nos está hablando de lo importante que es el trío de energías. Entonces en el centro tienes ese árbol, que también este símbolo nos está hablando, el nudo, nos está hablando de esas energías de árbol, porque los árboles, estos son las ramas y las raíces son estas partes que están debajo, en la tierra. Como es tremendamente importante todo lo que hay enraizado en la tierra, como a través de lo que está enraizado es como podemos llegar a proyectar en esa parte. Te está hablando de esa victoria, te está hablando como las energías de las personas sabias con esa mujer mayor son tremendamente importantes. También la lectura te está hablando de esas frustraciones. Y bueno, ahora con las runas, que ya pasamos el tablón por aquí, pues vamos a ver qué información nos da. Vamos a barajarla. Vamos a ver qué información nos da respecto de todo lo que está pasando aquí. Viene, tienes en finanzas, en carrera. Fijaros que tienes la protección rescatado, por lo cual vas a ser doblemente rescatado. Y el descubrimiento y los animales, como los animales, van a formar parte importante de lo que llega a ocurrir. Entonces, el tema de carrera y estudios es muy importante, igual que las finanzas. Por lo cual ese hacer lo correcto podría estar relacionado con tu trabajo. Tienes también en propósito, como cumplir el propósito que tú tienes va a ser muy importante. Y fijaros, cuántas energías también nos están hablando del descubrimiento. Para encontrar el bienestar va a ser un camino de descubrimiento, de conocer distintas cosas. De estar rescatado y con esa victoria llegar bueno, pues también a disfrutar del momento presente, a pasarlo bien y todo ese mundo material va a ser importante. Y el descubrir cosas, ese camino de ir descubriendo nuevas personas, nuevas situaciones. Sobre todo, más que personas, en esta lectura nos está hablando de lo importante que va a ser descubrir, llegar a tener un desarrollo personal, profesional, más que personal, un desarrollo profesional que te lleve a tener una mejor situación financiera. Que parece que para muchos de vosotros eso es un propósito importante vuestro para este 2026 o para esta etapa de vuestra vida. Con lo cual ya tenemos una guía muy importante para vosotros, grupo 3, que nos está hablando de lo importante de tu vida profesional, la victoria en tu mundo profesional y en el mundo financiero. Y cómo esas frustraciones pueden venir de ahí y cómo esa energía de alquimista de neutralizar, de convertir, de transmutar, va a ser tremendamente importante para todo tu mundo
profesional. Así que bueno, ahora vamos a ver el tarot con esa carta significativa del tarot tan importante que te puede dar muchas pistas sobre todas las cosas que puedan estar pasando en tu vida. Y bueno, agradezco de todo corazón los que escribís en la parte de comentarios. Gracias, gracias, gracias. Y los que interaccionáis con los vídeos, dando a me gusta, compartiéndolos. Muchas gracias de todo corazón. Y si la lectura está resonando contigo, házmelo saber en la parte de comentarios y quédate hasta el final, porque es cuando hacemos esta magia de este ritual de peticiones para pedir a la fuente que todas las energías que han salido aquí en la lectura se manifiesten en tu vida. Vamos a ver ahora tu carta significativa del tarot. Tu carta significativa del tarot de cómo puedes llegar a encontrar bienestar. El 2 de copas. Bien, pues esto, pero como sabemos que es, a no ser que el tarot nos sorprenda, que tiene mucho que ver fijaros, la celebración con la victoria. Tiene mucho que ver todo el mundo profesional, por eso esa carta de ambición viene por eso. Este 4 de oros que también nos está hablando de abundancia. Con este 8 de bastos, realmente con ese recibir bendiciones. Y finalmente este 10 de bastos con esta persona que está, pues bueno, luchando mucho y llega a casa ya cansada. Y el éxito de la victoria, con ese as de espadas. Entonces vas a tener ese éxito profesional que tanto buscas y que tanto anhelas, y va a ser importante. Vamos a ver qué más cartas nos están hablando. Pues bueno, el diablo, que aquí nos está hablando de ese apego, de conseguir con ese 2 de copas, de conseguir esa persona, ¿no? Hay una persona que debe de ayudarte para tener ese éxito. Aquí nos está hablando también de relaciones. Y cómo llegar a tener su confianza va a ser tremendamente importante para ti. Aquí, pues bueno, igual que... Entonces va a ser una etapa de frustraciones, pero no te apures, porque esas frustraciones van a llevarte a una victoria. Una victoria en la que realmente vas a ser capaz de hacer de alquimista, del mago. Estábamos hablando de alquimista y ha salido el mago, por lo cual las energías del mago van a ser tremendamente importantes, y los amantes, que nos está hablando de las opciones. Y para cerrar, tienes ese caballero de espadas que nos está hablando de esa persona que va por todas, que va a una misión, ¿veis? Va por todas, corriendo con su ballesta, y está total y completamente convencido del camino en el que está. Y como realmente todo eso pues va a formar parte muy importante de tu vida. En el centro del tablón tienes el amor mutuo, la conexión. Y aquí con los amantes también. Para algunos de vosotros podría ser un tema de relación sentimental, en el que esa relación sentimental quizás pueda llevarte a sentirte más pleno en tu mundo profesional o en tus estudios. Entonces podría ser. Pero para la mayoría, ya que hemos visto que es una lectura que nos está hablando de, digamos, cambiar una situación, transmutar una situación en el que, fijaros aquí con el 4 de oros, nos está hablando también de finanzas, nos está hablando de economía, y cómo vas a tener esas opciones, y a través de esa mucha lucha y de tú hacer de mago y de alquimista, que
desde conseguir transformar las cosas, conseguir cambiar las cosas, conseguir que las cosas sean diferentes, y cómo todo eso va a ser muy importante. Fijaros aquí, las energías de Piscis pues son también muy relacionadas con esa persona que es capaz de crear su propio futuro, esa persona que es capaz de llegar a tener éxito aunque otras personas piensen que no puede. Tienes la sota de oros y el 6 de oros, con esos recuerdos, ese camino, esas frustraciones. Aquí nos están hablando de engaños, en el que igual algunos de vosotros habéis visto que podría estar relacionado con estas tentaciones de tu entorno o tuyas, pero finalmente vas a encontrar ese éxito, esa victoria, vas a conectar con esa persona que necesitas. Puede ser un partner de negocios, puede ser una persona que te puede dar la puerta a esa ambición que tú tienes, porque hay que ver. Entonces es una carta que igual para alguno de vosotros, como hemos dicho antes, pues esa ambición sea tener una persona en tu vida, y que tener esa persona en tu vida te lleve también a tener una vida mejor, desde ese bienestar. Entonces, ¿cómo vas a conseguir hacer de mago? Con esa creencia. Pues lo que te están diciendo también, que para tener este bienestar es muy importante que lo creas, que creas realmente, que tengas estas energías de este caballero de espadas, de ir a por todas, de saber que lo puedes conseguir. Y con ese as de espadas te están hablando de realmente de que vas a conseguir tener ese éxito. Vamos a ver ahora. Claro, tienes la estrella, que es lo que está durante la lectura de ese éxito. Como la parte emocional fue una parte muy importante de ese camino que estás viviendo. El tema emocional, subconsciente y tienes el rey de oros con la abundancia, tienes la astucia, tenemos el 2 de copas, y finalmente ese nuevo camino material que vemos aquí, con esa ambición, con esa runa de carreras y estudios y finanzas, ¿no? Ese gran cambio. Hablando de cambios, te aparece la rueda de la fortuna con ese cambio de ciclo. Así que lo ponemos aquí, victoria en un cambio de ciclo que te va a llevar a tener una vida con mucho más bienestar. Va a ser un nuevo capítulo emocional en el que tienes que actuar con astucia. Tienes que llegar a conectar con las personas, con esos 2 de copas, para a través del mundo emocional y sobre todo el resolver los miedos, que te lleve a tener un nuevo camino emocional. Que a través de desconectar los miedos, tú llegues a conectar con tu abundancia, que esta eres tú, cruzando un puente, llegando a tu nuevo futuro, llegando a tu nueva vida. Y como eso, pues va a ser tremendamente importante. Bueno, y esta ha sido tu lectura. Ahora pasamos a la parte de peticiones a la fuente de bendiciones. Te pido que traigas el néctar a mi vida, que traigas la sabiduría, que traigas la visión, para que yo pueda llegar a tener este éxito, que sea capaz de neutralizar todo lo oscuro que pueda haber en mi vida y en mi entorno, neutralizarlo, transmutarlo en luz, transmutarlo en bienestar, transmutarlo en claridad. Gracias, gracias, gracias por concederme todos estos deseos
que ya son míos, y así te lo agradezco. Que así sea, así es y hecho está. Así que esta ha sido tu lectura. Si te ha gustado, da al botón de me gusta, compártela con amigos y seres queridos y, como no, suscríbete al canal. De esa forma nuestras energías están conectadas y para mí es muchísimo más fácil poder llegar a conectar contigo. Gracias de todo corazón y que la paz, el amor y la luz estén siempre contigo.